Bueno, vamos a hablar de los distintos tipos de preguntas y cuándo utilizarlas. Como parte de cada llamada, vamos a recoger información tanto de los casos como de los controles. La forma en que las personas que responden va a depender en cómo hagamos las preguntas. Entonces, hacer preguntas de distintos tipos nos ayuda a recopilar información de manera más efectiva. Los distintos tipos de preguntas también pueden usarse juntos, como vamos a ver más adelante. Existen 5 tipos de preguntas: cerradas, abiertas, de sondeo, de verificación y preguntas guiadas. Una pregunta cerrada se usa para limitar las opciones de respuesta. Pueden haber buenos o malas preguntas cerradas. Una pregunta cerrada, por ejemplo, podría ser: ¿cuál de los siguientes síntomas tiene? Tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta. Una mala pregunta cerrada es aquella que hace al entrevistado elegir entre dos respuestas o una categoría de respuestas que no necesariamente lo representa. Las preguntas abiertas se utilizan para generar respuestas descriptivas que requieren más de una palabra. Y así las preguntas abiertas permiten que las personas respondan de manera que ellos creen que es más apropiado. Las preguntas de sondeo son herramientas importantes y se usan como preguntas de seguimiento para obtener más información sobre la respuesta que nos dieron. Un ejemplo de pregunta de sondeo podría ser: ¿me podrías decir más acerca de los síntomas que tuviste la última semana? Queremos profundizar en esta información. Una pregunta de verificación se usa para confirmar que escuchamos correctamente lo que nos dijeron. Es importante lograr una comunicación efectiva y para eso debemos ir haciendo preguntas de verificación a lo largo de la entrevista. Esto permitirá que las personas sientan la seguridad de que nosotros estamos escuchando correctamente lo que ellos nos están diciendo. Una pregunta guiada es aquella que hace que las personas contesten lo que nosotros queremos que ellas contesten. Estamos guiando la respuesta y por lo tanto este tipo de preguntas no debieran hacerse. Vamos a ver aquí un ejemplo donde estamos entrevistando acerca de los síntomas que tiene una persona. Imaginémonos que estamos conversando con un caso. Una pregunta cerrada para preguntar sobre los síntomas podría ser: ¿todavía estás con fiebre? Esta pregunta es cerrada porque tiene solo 2 posibilidades de respuesta: sí o no. Una pregunta abierta sobre los síntomas podría ser: ¿qué tipo de síntomas has sentido desde que se enfermó? Para responder esta pregunta, las personas podrían proporcionar cualquiera de los síntomas que ellos consideraron relevantes. Una pregunta de sondeo sobre los síntomas sería algo así: tú dices que has mejorado. ¿Puedes decirme más de cómo te has sentido hoy? Estamos haciendo esta pregunta para obtener más información basado en lo que nos han dicho. Una pregunta de verificación relacionada con los síntomas podría ser: el lunes me dijiste que tenías fiebre. ¿Es eso correcto? Estamos pidiendo que confirmen lo que creemos que hemos escuchado. Una pregunta guiada sobre los síntomas podría ser: tú debes sentirte mejor, ¿cierto? Con este tipo de preguntas estamos haciendo a las personas ser más propensas a decir que sí, a pesar de que no se sientan tan bien. Entonces, nuevamente, las preguntas guiadas son típicamente las que queremos evitar. Ahora vamos a ver diferentes tipos de preguntas, pero en un escenario en que queremos preguntar por los contactos de un caso. Para preguntarle a alguien acerca de lo que ha estado haciendo durante los últimos días,
es posible que tengamos que hacer muchas preguntas y en general las preguntas cerradas no funcionarán en este escenario. Tendremos también que ayudarle a la persona a repasar lo que hicieron cada día. Una pregunta cerrada en este escenario sería: ¿has estado mucho tiempo con alguien sin mascarilla en los últimos 3 días? Esta pregunta es cerrada, la persona puede responder sí o no. Una pregunta abierta sería: ¿qué estuviste haciendo la semana anterior a enfermarte? ¿Y 2 días antes de enfermarte? Aquí es importante ayudar a la gente a que haga memoria. Podemos decirles que revisen sus calendarios, su agenda, sus libretas. También podemos decirles que se acuerden de un día específico de la semana. Por ejemplo, decirle qué estuviste haciendo el día miércoles de la semana pasada o el día jueves de la semana pasada. Así los ayudamos a refrescar su memoria. Una pregunta de sondeo sobre contactos podría decir algo como: ¿estuviste paseando? ¿Hablaste con alguien durante el paseo? Esto podría ayudar a activar su memoria y tener más información acerca de los contactos. Una pregunta de verificación sobre contacto sería: me dices que no vives con nadie. ¿Eso es correcto? Una pregunta guiada podría ser: entonces asumo que no estuviste con nadie. Esto va a llevar a la persona a decir que no vio a nadie. Por lo tanto, este tipo de preguntas no debiéramos usarlas. La mejor manera de averiguar sobre los contactos es a través de preguntas de sondeo o de preguntas abiertas. En el siguiente video vamos a ver cómo Ricardo entrevista a Pedro acerca de sus contactos. Ricardo pierde varias oportunidades para aplicar distintos tipos de preguntas que podrían ser más efectivas que las preguntas cerradas. Después de ver este video vamos a revisar los errores que cometió Ricardo. Gracias por contarme acerca de tus síntomas. Ahora quisiera saber sobre lo que has hecho o si has visto a alguien la última semana. No has visto a nadie, ¿verdad? ¿Y has hecho algo? No, como ya dije, no he hecho nada. Excepto estar en casa como todos. Ah, ya, ok, gracias por contarme. Como vimos en el video, Ricardo está entrevistando a Pedro sobre sus contactos. Al principio Ricardo le dice: no viste a nadie, ¿verdad? Está usando una pregunta guiada, y eso pudo hacer que Pedro se sintiera presionado a contestar de cierta manera, y Pedro responde no. Después Ricardo hizo una pregunta cerrada como seguimiento, que no ayuda a Pedro a pensar en los detalles de sus actividades. Él solo le dice: ¿hiciste algo? Así que contesta que no. Ahora vamos a ver otro video con una mejor manera de hacer este tipo de preguntas. En este video vamos a escuchar la conversación entre Francisca y Pedro. Francisca hace varios tipos de preguntas diferentes de manera más efectiva para entender con quién estuvo Pedro en contacto la última semana. Después de ver este video vamos a hacer seguimiento y lo vamos a discutir. Muy bien, Pedro. Gracias por decirme sobre tus síntomas. Así que ahora me gustaría entender un poco acerca de lo que hiciste y lo que viste durante la semana pasada. No, como ya dije, no he hecho nada. Excepto estar en casa como todos. Ok, entonces has estado en casa. Anteriormente me dijiste que cuando comenzaste a sentirte mal, ¿tomaste el transporte público para ir? No, yo fui en mi auto. Ok, entonces tomaste tu auto, manejaste al médico y luego regresaste. ¿Qué hiciste cuando volviste de la consulta? Hablé con mis vecinos un rato. Ok, entonces te encontraste con tus vecinos en el camino a casa y luego, ¿qué hiciste por el resto del día? Nada, solo me senté en mi sofá en casa. Gracias, Pedro. Seguiremos en contacto. Muy bien, Pedro. Gracias. Como escuchamos,
Francisca usó preguntas cerradas y de sondeo para determinar si Pedro había utilizado el transporte público cuando fue al doctor. Después de eso, ella usó preguntas de sondeo adicionales para descubrir más acerca de las actividades que hizo durante el día. Y podemos ver que después de esas preguntas de sondeo, Pedro recordó otras actividades. Es importante entender estas actividades porque nos dará una lista más completa de cuáles fueron sus contactos. Por último, Francisca hizo otra pregunta de sondeo para alentar a Pedro a que repasara incluso con más detalle lo que hizo el resto del día. Estos son los tipos de preguntas de sondeo que queremos hacer en este tipo de escenario para tener una comunicación más efectiva y una lista más completa de los contactos de Pedro.